Escuchas la 94.3 de tu dial. Estamos en Bienvenidos al Norte Euskadi, aquí en Radio Líder Euskadi. Y la radio que te gusta pues tiene un poco de todo. Además de música, también tiene actualidad y entre ella la actualidad política. Este jueves, ya 27 de febrero, mañana, tenemos ya ese pleno en el Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, pues estos días, antes de que llegue el pleno, estamos haciendo ese repasito con los distintos partidos políticos, bueno, pues para saber cuáles son las propuestas que ellos van a llevar a este pleno de febrero. Hoy tenemos con nosotros a María del Río, ella es portavoz de EH Bildu Bilbao y le voy a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal, María? Hola, Marlene, buenos días. Pues muy bien, ya mañana con el pleno delante. Eso sí, un poco acatarrada, así que me vais a perdonar la voz, que no es la más agradable para esta mañana. No pasa nada, con resfriado y todo, y aquí has venido para ponernos al día de todos los temas que vamos a presentar en este bueno, pues media horita más o menos que tenemos para hablar de todo ello. Y para no perder tiempo, ¿qué te parece si arrancamos? Porque bueno, tenéis ya unas cuantas propuestas que vais a llevar al pleno. Una de ellas tiene que ver sobre el mapeo de los suelos para las viviendas comunitarias. Cuéntanos. Sí, este mes llevamos 6 proposiciones distintas que lo que buscamos es que Bilbao sea una ciudad que cuida, una ciudad cuidadora. Y llevamos propuestas que creemos que son factibles, que las podemos realizar, aunque sabemos lo complejo del tema, pero pensamos que son propuestas que de verdad nos van a ayudar para dar ese impulso, para poner los cuidados en el centro, que todas y todos sabemos lo importantes que son. Ajá. Porque cada vez tenemos más claro que aunque haya personas que requieren de una atención especial o momentos de la vida en el que requerimos de una atención especial, pues yo creo que afortunadamente cada vez tenemos más claro que somos vulnerables, interdependientes. Ajá. Y que por lo tanto la vida debería estar en el centro de las políticas públicas y que por lo tanto el cuidado debería estar en la vida de las políticas públicas y por supuesto también en el ámbito municipal. El Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? el Ayuntamiento de Bilbao, que es la institución más cercana a la ciudadanía, debería tener también el cuidado, ¿no? Como eje de sus políticas públicas. Y en cuanto al mapeo, ¿qué es lo que buscamos? Como bien sabes, uno de los temas que nos preocupa y mucho es la vivienda. Hablamos mucho de vivienda, pero además de hacer políticas adecuadas para tratar de solventar, ¿no?, esa crisis habitacional que tenemos en Bilbao, también hay personas que tienen necesidades especiales, ¿no?, y que requieren de necesidades especiales. Y lo que estamos buscando es un mapeo de los suelos públicos para ver en qué lugares podríamos edificar viviendas comunitarias, viviendas dotacionales o alojamientos para jóvenes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos muy diferentes. Hay algunos que están vinculados con la Ley de Servicios Sociales, que son un derecho, que para las personas que así lo requieren deberían ser obligatorios. Estamos hablando de personas que a lo mejor tienen un grado de dependencia no muy elevado, ¿no? Sí. Pero que sí que necesitan un apoyo no muy intenso, pero sí una supervisión. Y para eso, y esto es algo que muchas personas mayores demandan, que es si no pueden vivir en sus casas, poder continuar viviendo en su barrio, en una vivienda donde puedan seguir realizando sus dinámicas, pero con ciertos apoyos, con cierta supervisión para aquellas tareas que no llegan. Sí. Lo mismo para personas que pueden tener alguna situación más cercana a dificultad social y también, ¿por qué no? Y eso, EH Bildu está en muchos pueblos, ¿no?, innovando y generando experiencias nuevas. Esa acceso a la primera vivienda para jóvenes, que puede ser de diversas formas. Queremos ir más allá y no pensar solo en una comunidad de vecinos clásica, sino ir más allá y pensar en esos alojamientos dotacionales para jóvenes que puedan disponer, por ejemplo, de espacios comunes, que puedan ser intergeneracionales, que puedan, diferentes proyectos, pero lo primero tenemos que empezar por saber cuál es la situación de Bilbao en estos momentos por saber qué lugares disponemos y qué lugares serían idóneos para poner en marcha estas iniciativas. Además, pues echando un ojo a la nota de prensa, hay alojamientos dotacionales, ¿no?, que están en distintos municipios y que pone aquí se consideran equipamientos por su carácter de servicio y que pueden construirse no solo en suelo residencial, sino también en el suelo destinado a los servicios.
Eso es lo importante, porque en este caso estamos hablando de viviendas que cumplen esa doble función. Es cierto que son un lugar para vivir, es un lugar habitacional, pero es cierto también que cubren necesidades específicas de algunos colectivos. Y entonces, por eso decimos que a la hora de revisar cuáles son esos suelos, no es tan automático, requiere de un análisis previo para ver cuáles serían esos lugares idóneos. Y eso es lo que queremos. Por supuesto, no nos vamos a quedar aquí, pero este es el primer paso, ¿no? Una vez que lo sepamos, será el momento de seguir proponiendo esas medidas concretas y esas experiencias concretas que tanto necesitamos. Bueno, todavía no se han identificado exactamente posibles zonas donde podría desarrollarse. ¿O si hay alguna en mente? Es cierto que nosotros sí que tenemos en mente lugares que conocemos, pero no nos queremos adelantar. ¿Por qué? Porque para nosotras lo importante también es abarcar todos los barrios. Lo importante es que sean en lugares que sí que sean cercanos a esos núcleos, a esos corazones de barrio que están en el centro. No estamos buscando estos lugares de repente, ¿no?, que estén en la punta de llevarlos al Pagasarric. No estamos hablando de eso. Sí. Pero sí que creemos que es importante que estos servicios y otros se distribuyan a lo largo de la ciudad, ¿no? Decimos que Bilbao es una ciudad de ciudades, que cada uno debería ser capaz de, en su barrio, tener a disposición todos los servicios que requiera. Y qué importante es que estos servicios sean comunitarios, que uno pueda seguir haciendo su actividad ordinaria en su entorno, que sean en un lugar donde pueda seguir acudiendo a sus sitios de referencia. Otro de los temas que tenemos sobre la mesa es sobre la participación infantil en el diseño urbano, ¿no?, de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que proponéis desde EH Bildu? Pues pensamos que Bilbao tiene que ser una ciudad para todas y todos. Hay una máxima, ¿no?, que se usa a veces, que es el 880, que se dice que una ciudad que es acogedora, ¿no?, que recibe bien a una persona de 8 años o de 80, será mejor para todas y todos, ¿verdad? Y lo que pensamos es que muchas veces, si caminamos por Bilbao, no sé, parece que los niños a veces molestarán y tienen recintos, ¿no?, en los parques, a veces, ¿no?, vallados, que son los lugares para niños. Pero no queremos eso, queremos repensar la ciudad en su conjunto también desde esa mirada. Queremos contar también con los niños, con las niñas, con los jóvenes y conocer su opinión. Bilbao tiene que ser para todas y todos. Y para eso, entre nuestras propuestas era contar con los centros escolares. Y proponíamos empezar por el diseño de parques infantiles y nuevas urbanizaciones de plazas, que es cierto que es lo primero que se nos ocurre a cualquiera, ¿no?, cuando pensamos en qué pueden participar los niños y niñas. Pero esto no es más que un primer paso. La verdad que nuestra aspiración es que puedan participar en el diseño de toda la ciudad, porque queremos que en Bilbao las decisiones se adopten de una manera participada, transparente, y que todas y todos nos sintamos partícipes. ¿Habéis identificado ejemplos de otras ciudades, por ejemplo, en las que se dé esta implementación, ¿no?, con éxito de la participación infantil en el urbanismo? Sí, la verdad que esta no es una idea tampoco innovadora, ¿no? Muchas veces lo que nos gusta también es copiar, ¿no? Copiar de otros lugares y ver. Y además esto es algo que está muy teorizado. Sobre esto se ha escrito mucho. Si alguien tiene interés, por ejemplo, un escritor de referencia es Tonucci, que fue quien empezó de manera más popular, ¿no?, a tratar estos temas, y pueden encontrar también literatura, ¿no?, tanto en euskera, en castellano, y sí, desde luego que hay muchas experiencias, y si bien en un principio esas experiencias se circunscribían más a ámbitos más diseñados para niños, como lo comentábamos, espacios de juegos de niños o los patios de las escuelas, que ya sería muy importante, hace tiempo que se ha roto esa barrera y se piensa en ir mucho más allá, y que los niños y niñas participen en el diseño de la ciudad. Y no solo en ámbitos urbanos, cada vez hay más proyectos
de consultar también a los niños y niñas otras iniciativas. Y la verdad que nos sorprenderíamos, ¿no? Las experiencias que hemos podido ver, las prácticas que hemos podido ver, pues la verdad que normalmente suelen ser muy razonables y prácticas. Claro, al final estoy pensando yo, es que claro, son el futuro, las generaciones que van a vivir en nuestra ciudad que nosotros vivimos ahora. Entonces, pues bueno, Sí. tiene mucho que decir. Y además normalmente suele haber una apuesta por la accesibilidad, por lugares, ¿no?, donde el peatón tenga prioridad, por reverdecer los espacios, por espacios de encuentro, por espacios de generar comunidad. Pues ¿qué más podemos pedir? Tenemos otra propuesta que tiene que ver con ese espacio físico para las asociaciones de migrantes en Bilbao, que ahora no disponen de ese espacio, bueno, pues para poder hacer sus reuniones. Bueno, sí, a ver, tienen, pero no uno en el que ellos puedan, por ejemplo, decidir horarios, por así decirlo. Es muy difícil. Se bueno, adaptan. en primer lugar, yo creo que lo más importante es reconocer esa riqueza que tenemos en Bilbao, que es el tejido asociativo. Tenemos un gran tejido asociativo y también en el colectivo de personas migrantes también tenemos un gran tejido asociativo que pensamos que tenemos que ayudar a promover y sobre todo no obstaculizar, ¿no? Diría. Y digo que es un tesoro porque además son muchas personas queriendo construir un Bilbao mejor para todas y todos. Y es cierto que la dificultad para conseguir locales de encuentro no es exclusiva de las personas migrantes, pero sí que conocemos que tiene una dificultad añadida, ¿no? Y esa dificultad añadida pasa por muchos motivos. Pasa, en primer lugar, por los horarios, porque sabemos cuáles suelen ser los trabajos, ¿no?, que realizan de forma más frecuente, y es cierto, reconozcamos que en muchos casos son trabajos precarizados con horarios complicados y difícilmente compatibles con otras instalaciones. Bueno, también es verdad que a veces no siempre hay, ¿no?, los contactos, las redes, o son entidades nuevas, y por lo tanto nos parece fundamental generar un espacio que sea un espacio de encuentro, que se realice de manera participada, consultando a todas esas asociaciones, conociendo de primera mano cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Y en eso sería fortalecer procesos, mantenerlos, pero también generar redes de apoyo. Si en un mismo espacio se ubican diferentes asociaciones, sabemos que naturalmente, ¿no?, se generan espacios de encuentro y se generan actividades conjuntas. ¿Tenéis alguna ubicación así en mente? Que no sé si habéis hablado con algunas de las asociaciones y se han dicho, oye, pues mira, nos vendría bien un sitio cerca de tal, porque pues, muchos vivimos por esta zona, no sé. Hemos hablado y mucho, tenemos una relación constante, la verdad, con las asociaciones de personas migrantes, igual que la tenemos con otro tipo de asociaciones. De hecho, consideramos que es una parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no?, conocer cuál es la realidad, ¿no?, de Bilbao, y normalmente las asociaciones vinculadas a un sector concreto son quienes lo conocen mejor y tienen una visión más realista. Pero esta vez me parece que no me voy a animar a aportar ese lugar, porque en este caso le hemos querido dar mucha importancia a ese proceso participativo previo. Y creemos que no queremos ¿no?, poner ideas que a veces parece que se quedan estancadas o que generan un mínimo. No. Queremos de verdad escuchar y de verdad que sea un proceso participativo, de escucha atenta, y que sea desde ahí, desde donde parta. Desde ahí, desde todas las opiniones, ¿no?, de los que al final pues lo hacen día a día. Eso es. Tenemos más temas. Hablamos de esa reforma, ¿no?, que decís del edificio del SMUS y del ESMAN. Lo vamos a recordar, el SMUS es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y el ESMAN es el Servicio Municipal de Acogida Nocturna. Vosotros, habláis, ¿no?, de una petición de reforma de los edificios. Sí, se trata de un edificio que está en la calle Uribitarte 11, ¿no?, que conocemos, y es un edificio, la verdad, que tiene una gran intensidad de uso, porque está abierto las 24 horas del día, pasa mucha gente por ese lugar, y ya lleva 10 años en esa ubicación. Pero es verdad que cuando se produjo el traslado, se produjo un edificio que anteriormente estaba utilizado por Bilbao Kirola, un edificio que no estaba pensado específicamente para atender las urgencias sociales, y durante todo este tiempo pues ha sido necesario
ir poniendo parches. Pero creemos que no es suficiente. 10 años después no es un lugar transitorio y es necesario realizar una reforma, y a través de esa reforma pues mejoraremos la atención a las personas usuarias, y además mejoraremos también la labor de las personas que están realizando su trabajo. Además, recientemente ha habido algunos problemas, por ejemplo, una plaga de chinches que ha tardado muchísimo en solventarse, y necesitamos esa reforma para que esto no vuelva a suceder, o si sucede, desde luego no con la virulencia y con la gravedad que lo ha hecho, y para ello es posible establecer medidas preventivas, ¿no? Pues taquillas para guardar las pertenencias, pues por ejemplo, duchas en la entrada. Bueno, hay algunas medidas que podrían adoptarse. En este caso también consideramos que tanto las personas usuarias, las personas trabajadoras, ¿no?, del lugar, y los agentes que conocen bien la zona serían las personas más adecuadas a las que consultar, ¿no?, para un servicio tan específico. Y en este caso no estamos hablando de un aumento de plaza, que probablemente sería algo de lo que podríamos hablar en otra ocasión. Estamos hablando de la calidad del servicio, de atender en las condiciones de mayor dignidad posible. María, si esta reforma no se aprueba, esta reforma integral, ¿habría medidas urgentes que crees que deberían tomarse para mejorar esas condiciones de ambos edificios? Tenemos la buena noticia de que se va a aprobar. ¡Ay, qué bien! Se va a aprobar. Es verdad que en este pleno hemos llegado a muchos acuerdos. Ajá. Y este es uno de ellos. Es cierto que en los presupuestos también fue una propuesta que presentamos y no se vio, no conseguimos un acuerdo, pero esta vez parece que sí. Esta vez parece que se va a aprobar, y que de aquí a 2026 conseguiremos que se adopten todas esas medidas necesarias. Además, también se recoge que vaya a realizarse de una manera participada y que se tendrá en cuenta tanto a las personas usuarias como a los agentes específicos del sector. Esto además se enmarca dentro de un plan de sinhogarismo que está en estos momentos elaborando el Ayuntamiento de Bilbao. Y creemos que esto es importante, porque si bien este mes traemos esta medida que consideramos fundamental, porque consideramos fundamental, ¿no?, la calidad de los servicios públicos, la atención en condiciones de dignidad, y eso también pasa por la propia infraestructura, ¿no?, donde se ofertan esos servicios, pero tenemos un reto importante por delante al que tenemos que hacer frente. Y el último recuento de personas sin hogar, que se realizó el año pasado, ¿no?, a finales del 2024, en octubre, bueno, pues daban cifras de 605 personas viviendo en nuestras calles. Y creo que es algo que desde luego son cifras que no son tolerables, ¿no? Y que a cualquiera bueno, pues nos tienen que preocupar, y sobre todo que ocupar. Y por eso creemos que tiene que ser uno de esos temas para el que se generen espacios del debate, para que se generen espacios en los que todos y todos los grupos podamos aportar, podamos debatir y podamos entre todas construir. Debe ser uno de esos temas en Bilbao que deben protegerse y que deben tratarse como prioritarios. María, tenemos también otra moción que tiene como protagonistas pues a las personas cuidadoras de Bilbao, ¿no? Tú lo decías al principio, que son propuestas para convertir Bilbao en una ciudad cuidadora. En esta nueva moción, bueno, pues se refleja. Sí, sabemos que los cuidados, estamos hablando de los cuidados, y qué importante es también de cuidar a quien cuida, ¿no?, que se dice muchas veces. Sí, y es que los trabajos de cuidados pues son invisibles, ¿no?, en muchos casos, y siguen siendo invisibles, y además de eso, bueno, son trabajos feminizados, ¿no? Probablemente la mayoría de personas que conocemos que trabajan en este ámbito, si no todas, son mujeres. Son trabajos muchas veces precarizados, muchas veces racializados, y también muchas veces que se realizan en una condición injusta. Y sin embargo, el trabajo de cuidados es necesario para sostener la vida, es necesario para sostener Bilbao. Son trabajos fundamentales. Y en este caso de lo que estamos hablando es de plantearnos en qué condiciones queremos ser cuidadas, en qué condiciones queremos cuidar. Y esto es algo que también tenemos que reconocer, que
que es un planteamiento que nos viene dado, que nos ha puesto sobre la mesa, que nos han insistido y que nos han querido demostrar la responsabilidad que tenemos tanto el movimiento feminista de Euskal Herria como muchas asociaciones y muchas mujeres trabajadoras en este sector. Y cómo no hemos tomado el guante. En este caso, de lo que estamos hablando es de las cuidadoras profesionales. Y cuando hablamos de cuidadoras profesionales, hablamos de personas que realizan ese trabajo de cuidados tanto en el sector público como en los domicilios. En los domicilios sabemos que en algunos casos hay personas que lo hacen en régimen interno o en régimen externo. Queremos conocer cuál es su realidad y queremos conocer cuáles son sus necesidades. María, de todas estas propuestas que vais a llevar, bueno, una ya nos has dicho que va a salir adelante. ¿Hay alguna más que sepas que va a ir por buen camino? Pues la verdad que sí. Tenemos este diagnóstico, también va a ir por buen camino. Luego después esperemos también que dé frutos a cambios importantes. Por otro lado, el espacio para personas migrantes, bueno, en este caso hemos tenido que acordar un primer paso, pero también que va a ser un paso importante de consultar a todas las personas implicadas. Y por otro lado hemos hablado del SMUS también. Y hay otra propuesta sobre la que también hay acuerdo, que considero muy vinculada a los cuidados, que es el que tiene que ver con las ITS, ¿no? Con esas infecciones de transmisión sexual, y con ese también hemos logrado un acuerdo. O sea que esta vez estamos contentos de que sí que vamos a dar un impulso al ámbito de los cuidados. Pues precisamente hablamos ahora de esa nueva moción, que además, si nos dices que ya se llega a acuerdo, ya pues mira, es genial. Es que es verdad, al final dices, diferentes partidos, diferentes ideas, pero llegar a soluciones que ayuden a la ciudadanía, ¿no? Ese es al final el objetivo. Hablamos sobre ese aumento, ¿no?, de las ITS y, bueno, pues esa necesidad que decís que hay de intervención. Sí, es algo que nos preocupa. La verdad que es un aumento que está siendo significativo. Todos los datos así lo indican. Además, también en personas muy jóvenes y entendemos que sin caer en el alarmismo, pero es necesario adoptar medidas preventivas. No podemos continuar que sigamos en esta trayectoria y consideramos que es responsabilidad de todas y de todos y también del Ayuntamiento de Bilbao. Y por eso pensamos que esto debe abordarse desde el ámbito educativo, ¿no? Queremos trabajar la educación afectivo-sexual, ¿no?, y la prevención de ITS desde el último ciclo de la educación primaria. Hay que empezar pronto con esa educación sexual integral y de calidad que nos lleve después a adoptar decisiones, ¿no?, que cuiden más nuestra salud. Por otro lado, también entendemos que es importante realizar campañas específicas de infecciones de transmisión sexual. Probablemente, y sobre todo quienes ya vamos teniendo unos años, recordemos esas campañas más en los años 90, probablemente, incluso algunos eslóganes, ¿no? Todavía los podemos tener en la cabeza, me acuerdo el póntelo, pónselo, ¿no? O hay otros eslóganes que todavía nos podemos acordar, y sin embargo, yo no tengo memoria, no recuerdo de ninguna otra campaña intensa, ¿no?, realizada últimamente. No hay que perder la tensión, ¿no? En este punto no debemos de caer. Y sobre todo lo planteábamos, aunque es necesario realizarlo en cualquier ámbito vinculado a ocio, a espacios festivos, a grandes eventos, ¿no?, a esos eventos que mueven a muchas personas y de los que cada vez tenemos más en Bilbao. Y cómo no olvidarnos de nuestra Astenagusi, ¿no? Faltaría más. Claro, porque sería es una de las fiestas, bueno, grandes, donde, bueno, pues la gente tiene que tener especial cuidado, bueno, porque salimos de fiesta, conocemos gente y, bueno, muchas veces, pues oye, pasa lo que pasa, ¿no? Y es uno de los momentos en los que hay que tener también ese... Bueno, es que se suele poner, si no me equivoco, en el puente, no sé si es el del Arenal o en el del Ayuntamiento, en eso que hablan sobre las enfermedades de transmisión sexual. A veces se han dado preservativos, me acuerdo en algún año que se hizo alguna campaña así también. Sí, lo que pasa que no desde el ámbito, no desde la institución, no desde el ámbito municipal, afortunadamente, como comentaba antes, tenemos un tejido asociativo rico y ha habido asociaciones que también han colaborado, ¿no?, en momentos para realizar esta labor. Desde luego no estamos pensando, ¿no?, que la idea no es
hacer la labor de nadie ni sustituir a nadie, pero sí que desde luego pues es una institución como el Ayuntamiento de Bilbao, hay mucha mayor capacidad de llegar a más, de reforzar, incluso, ¿por qué no?, colaborar con diferentes entidades. Y por último, también nos parece muy importante reforzar el Centro de Salud Bombero Etxaniz. El Centro de Salud Bombero Etxaniz es el centro de referencia para las enfermedades, ¿no? para las infecciones de transmisión sexual, y es uno de los centros que más personas atiende, y sin embargo pues está claro que en este momento la capacidad es insuficiente, no se puede atender ni para el diagnóstico ni para el seguimiento, por más que allí trabajen grandes profesionales, pero no dan abasto, y eso es importante también. Tenemos que poner el foco en la prevención, pero por supuesto también tenemos que poner el foco en la fase de diagnóstico, en la fase de seguimiento. Sí. Y desde luego sin estigmatizar a nadie y sin culpabilizar a nadie, pero sí adoptando medidas concretas ante una situación, ¿no?, vinculada a la salud pública, a la salud de todas y todos. Hay tiempos de espera bastante largos, ¿no?, por lo que decís. Sí, eso es, y no puede ser que eso, además, además del efecto que pueda tener en la salud, también genere pues a alguien que tenga dudas y acudir o no, y de repente, pues cambio de opinión. Necesitamos que sea un servicio abierto, que necesitamos que sea un servicio ágil, y es cierto que eso lo pedimos de todos los servicios, ¿no?, de salud, de todos los servicios de Osakidetza. Recientemente, la semana pasada creo, seguían, ¿no?, las asociaciones de vecinos manifestándose delante de los centros de salud, en los ambulatorios. Es algo que nos preocupa, que nos importa, la salud, pero también de manera específica estos centros que deben ser referentes, punteros, y que deben liderar también este ámbito. María, otro de los temas de los que vais a debatir mañana tiene que ver con la regularización de las plazas turísticas en Bilbao. Desde EH Bildu advertís que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana presentado por el Gobierno Municipal es insuficiente. Sí, en este caso se va a dar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, de lo cual nos alegramos, porque todavía podemos recordar cómo en mayo, cuando Bihotzean, la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, venía a presentar su problemática por el turismo, que es cierto que en algunos barrios afecta de manera más importante, pues como se les decía que no había un problema, ¿no?, que no había nada que solucionar, y afortunadamente ha ido pasando el tiempo, y a fuerza de los vecinos también de EH Bildu, ¿no?, reforzando esta necesidad de, si estamos impulsando el turismo, que también es una industria que también tiene sus externalidades negativas, que también tiene sus consecuencias, tenemos que prever cómo actuar, ¿no?, tenemos que prever qué hacer. Entonces sí que tiene una parte positiva esta modificación del PGU, y es que hay un reconocimiento de que tenemos que regular, que es una actividad que también hay que regular. Y en ese sentido es positivo, pero sin embargo lo que nos da pena es que la regulación parcial por la que se ha optado pues puede suponer que este proceso se convierta en una oportunidad perdida. ¿Por qué decimos esto? Pues en primer lugar porque se limita a regular únicamente ciertas zonas de la ciudad. Sí. Además, se limita también a regular los pisos y los apartamentos turísticos. Y todas y todos sabemos que la oferta es muy variada, porque tenemos pisos y apartamentos turísticos, pero tenemos hoteles, hostels, bueno, seguro que cualquiera podría hacer la lista larga. Y sin embargo se sigue construyendo en Bilbao, se sigue construyendo, y hay muchas plazas turísticas, entre las que ya están y las que están proyectadas construir en los próximos 2 años, llegaríamos a 20.000, ¿no? Que parece que nos cuesta entender, y todo esto sin tener en cuenta aquellos apartamentos turísticos o viviendas turísticas que no cumplen la legalidad, que eso sería también otro debate. Claro. Entonces, el debate que nosotros queremos poner sobre la mesa, más allá de regular solo ciertas zonas de Bilbao y ciertos apartamentos, es ¿cuál es el límite de Bilbao? ¿No? Ese es el debate. Queremos que a Bilbao nos visiten, vale, pero ¿cuánto se puede sostener? ¿Hasta cuánto puede hacer que eso sea sostenible? Y de eso es de lo que queremos
hablar. Sí, presentáis 2 indicadores además, ¿no? Eso es. Sí, porque tampoco nos parece que tenga sentido regular en este momento la propuesta de regulaciones para 2 zonas concretas, pero sin indicadores. ¿Qué quiere decir? Que hay un fenómeno que a veces se conoce, ¿no?, como mancha de aceite, que esto quiere decir que tú dices, bueno, no puedes abrir pisos en esta zona, bueno, pues me voy a la de al lado, ¿no? Pues me voy a Deusto, me voy a Sarric, no, me voy a Uribarri, me voy a las zonas cercanas. Y lo que no puede ser es que tengamos que estar esperando a que se sature una zona para de nuevo hacer todo el proceso de modificación del plan general. Lo que decimos es que necesitamos una regulación para hoy y una regulación para mañana. Necesitamos establecer indicadores que nos vayan ayudando a poder establecer medidas según veamos viendo que sean necesarias en distintas zonas. Y para eso proponíamos, por ejemplo, que 10 camas por cada 100 habitantes de máximo de la oferta turística total, que son unos indicadores que ya se han utilizado. Por ejemplo, estaríamos hablando de Donosti. Y también otro indicador que lo que vamos es tener en cuenta el parque residencial. Recordad que hemos hablado y hablamos todos los meses de ese problema de vivienda que tenemos. Entonces hablamos de que el 2% de ese parque residencial podría ser a uso turístico, pero no más. Y sin embargo ya hay muchas zonas donde ese porcentaje se supera. Se supera en Olaviaga, en el Casco Viejo, y también San Francisco de Olavieja, Churi. Bueno, son muchas las zonas y mucho sobre lo que hay que trabajar, más allá de que seamos conscientes que hay zonas que están especialmente afectadas. Y también hemos pensado algunos criterios generales, ¿no?, como podrían ser, pues, no permitir que haya hoteles en edificios de vivienda, o establecer un máximo de un alojamiento turístico por edificio residencial, esto que fueran para todo Bilbao, o que se cumpla la normativa de protección contra el ruido, que se comunique que se va a realizar una actividad. Bueno, yo creo que muchas de estas medidas probablemente lo que sorprendan a los oyentes es que no estén establecidas ya. También planteáis exigir ese acceso independiente, ¿no?, en los pisos turísticos, también, bueno, pues para evitar molestias también al resto de gente. Sí, y consideramos lo que consideramos es que hay algunas zonas, como puede ser, ¿no?, el centro, como puede ser el Casco Viejo, donde ya está generando problemas. A mí hay personas que viven en el Casco Viejo que me comentan que se están planteando incluso irse a vivir a otra zona. No puede ser. Fíjate. Esto no puede ser. Si caminamos, y todo el mundo lo habremos hecho, en los cascos viejos o los centros de muchas ciudades europeas están prácticamente vacías, se han expulsado a los vecinos, ¿no?, que han tenido que ir a vivir a otras zonas. Esto no lo podemos permitir. Y debemos aprender de otras ciudades que van adelantadas en este proceso, que han vivido este proceso antes que nosotras y nosotros. Y por lo tanto, bueno, tenemos muchas experiencias y tenemos que planificar y tenemos que prever. No tenemos que estar siempre esperando al último momento y cuando la situación sea insostenible. Pues María del Río, portavoz de EH Bildu Bilbao, ha sido un placer tenerte aquí y conocer más sobre todas esas propuestas que vais a llevar a debate al Pleno, y bueno, sobre todo ya conocer por adelantado que algunas de ellas ya van a salir adelante. Así que hoy ha sido un verdadero placer tenerte aquí y seguiremos en contacto. Pues muchísimas gracias, Marlene, y vendremos las veces que haga falta para seguir contando nuestras propuestas. Muy bien, que tengas un buen día, María. Igualmente. Gracias. Agur.